Si estás escuchando esto a las 3 de la madrugada, detén el audio ahora mismo, porque la última persona que terminó de oír esta grabación dejó algo atrás, una nota escrita con su propia sangre diciendo que el sonido no provenía de los altavoces, sino de detrás de él. Todo comenzó con un archivo de audio encontrado en una vieja grabadora digital comprada en un mercadillo nocturno en las afueras de la ciudad, un objeto común, polvoriento, con la batería casi agotada y una única pista guardada bajo el nombre. La nota final no tenía fecha, no tenía duración visible, y cada vez que alguien intentaba copiarla a otro dispositivo, el archivo parecía duplicarse por sí solo, como si no quisiera ser archivado, como si su propósito fuera reproducirse una y otra vez. Hasta que alguien escuchara lo suficiente. Al principio solo se oye un piano lejano, una melodía lenta, irregular, como si quien tocara no conociera la canción pero aún así insistiera en terminarla. Las teclas suenan desafinadas, algunas notas se repiten sin sentido, otras se estiran demasiado tiempo, y entre cada pausa hay un silencio pesado que no parece vacío, sino expectante, como si algo respirara justo después de cada acorde. Después de exactamente 40 segundos, se oye una silla arrastrándose sobre el suelo, un crujido leve, y una voz masculina comienza a hablar en susurros, diciendo que no queda mucho tiempo, que la melodía no debe completarse, que la última nota no pertenece a este mundo. Su respiración es rápida, temblorosa, y en un momento parece girar la cabeza bruscamente hacia su derecha, como si hubiera escuchado algo entrar en la habitación. El piano continúa, pero ahora las notas no suenan como si fueran tocadas por dedos humanos, sino como si las teclas se hundieran solas, una tras otra, formando una secuencia que va construyendo algo más que música, algo que vibra en el fondo del cráneo, algo que hace que quien escucha sienta una presión leve detrás de los ojos. La voz suplica que nadie repita la canción completa, que la última nota abre la puerta, que él ya cometió el error de escucharla hasta el final. La grabación cambia de tono abruptamente cuando se oye un golpe seco, como si alguien hubiera tirado la grabadora al suelo, y durante unos segundos solo hay estática mezclada con un murmullo apenas perceptible. Una segunda voz que no habla con palabras sino con un sonido rasposo, profundo, casi húmedo. Cuando el hombre vuelve a hablar, su voz ya no es la misma, está más grave, más lenta, y repite una frase que no había dicho antes: la nota quiere salir. Las investigaciones posteriores revelaron que el hombre que grabó el audio era un profesor de música que vivía solo en un apartamento antiguo, un edificio donde los vecinos comenzaron a quejarse de escuchar un piano tocando siempre a la misma hora. Incluso cuando él no estaba en casa, algunos aseguraban que la melodía cambiaba cada noche, acercándose poco a poco a una composición completa, como si alguien estuviera aprendiendo a tocarla desde cero. La policía encontró el apartamento completamente vacío, sin señales de violencia, sin signos de huida, pero con el piano abierto en el centro de la sala y una única hoja de papel sobre el atril, una partitura incompleta donde la última nota estaba marcada con tinta roja, tan presionada contra el papel que casi lo había perforado. Alrededor del piano, las paredes estaban cubiertas de líneas negras dibujadas con algo que no parecía tinta, líneas que subían hasta el techo y convergían justo encima del instrumento. Cuando alguien decidió reconstruir la melodía a partir de la grabación, creyendo que todo era una broma elaborada o una campaña de terror viral, descubrió que cada vez que se tocaban las primeras 4 notas, los dispositivos electrónicos cercanos comenzaban a fallar, las luces parpadeaban, y un sonido grave vibraba en el suelo como si algo pesado estuviera moviéndose debajo del edificio. Pero nadie se atrevió a tocar la 5ª nota, la que completaba la secuencia. Hasta que alguien lo hizo. El día que la melodía se tocó completa por primera vez, varias personas reportaron escuchar un mismo sonido al mismo tiempo en distintos lugares de la ciudad, un golpe profundo seguido de un acorde tan agudo que parecía cortar el aire, y durante unos segundos todos sintieron una presión en el pecho, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Algunos dijeron haber visto una sombra cruzar el reflejo de sus pantallas, otros sintieron que algo se sentaba a su lado aunque estuvieran solos. Desde entonces,
Cada reproducción de la nota final añade un sonido nuevo a la grabación original, un susurro más claro, una respiración más cercana, un roce que antes no estaba. La pista parece crecer, alimentarse de quienes la escuchan. Y hay quienes aseguran que, si prestas atención en los últimos segundos antes de que el piano se detenga, puedes oír tu propio nombre pronunciado con una voz que no reconoces. Si ahora mismo estás escuchando esta historia y recuerdas haber oído una melodía suave en el fondo, aunque sea en tu imaginación, presta atención, porque la secuencia es simple, demasiado simple para ser casual, y el verdadero peligro no es oír las primeras notas, sino permitir que tu mente intente completarlas, porque el cerebro odia las melodías inconclusas, necesita resolverlas, necesita cerrar el patrón. Y en el momento en que tu mente complete la última nota, aunque no haya ningún piano cerca, aunque no haya ningún sonido real en la habitación, algo habrá terminado la canción contigo, algo que no necesita instrumentos, algo que ha estado esperando a que alguien imagine exactamente la frecuencia correcta para cruzar, porque la puerta no está en el piano, no está en el archivo, ni siquiera está en el profesor desaparecido, la puerta está en la mente que escucha, en la necesidad de cerrarlo incompleto, en el impulso inevitable de tocar mentalmente esa última tecla que falta, y mientras la melodía empieza a formarse sola en tu cabeza, nota por nota, cada vez más clara, cada vez más definida, el aire a tu alrededor comienza a sentirse más denso, más pesado, y un leve sonido, casi imperceptible, parecido al hundimiento de una tecla antigua, resuena detrás de ti, seguido de un silencio tan profundo que parece absorber cualquier otro ruido, como si el mundo entero estuviera esperando que alguien, exactamente alguien como tú, termine de tocar lo que empezó. Y en ese silencio absoluto, cuando crees que todo ha terminado porque no escuchas nada más que tu propia respiración, te das cuenta de que el problema nunca fue el sonido, sino lo que viene después de él, porque justo cuando tu mente completa la última nota en un intento casi involuntario por cerrar la melodía inconclusa, algo responde. No es un ruido fuerte ni un grito repentino, es algo peor, es un leve clic, el mismo sonido que hace una tecla de piano cuando se presiona suavemente hasta el fondo, pero no proviene de ningún instrumento cercano, proviene de algún punto indeterminado en la habitación, como si el aire mismo hubiera sido presionado, y después del clic, una vibración baja comienza a expandirse desde el suelo hacia arriba, atravesando tus pies, subiendo por tus piernas, instalándose en tu pecho como un segundo latido que no coincide con el tuyo. La melodía ya no está solo en tu cabeza, ahora parece resonar en las paredes, en los objetos, en la estructura misma del lugar donde te encuentras, y si prestas atención, notarás que los sonidos cotidianos, el zumbido del refrigerador, el tráfico lejano, el viento contra la ventana, empiezan a alinearse con la secuencia, como si todo el entorno estuviera colaborando para repetir la canción completa. Cada pequeño ruido se convierte en una nota encajada perfectamente en la composición que intentaste ignorar. Entonces lo sientes. No es un toque directo, no al principio, es una ligera presión en el aire detrás de ti, como si alguien estuviera de pie a menos de 1 centímetro de tu espalda, sin tocarte todavía, pero ocupando tu espacio. Tu instinto te grita que no mires, que no gires la cabeza, porque hay algo profundamente incorrecto en la sensación de ser observado por algo que no necesita ojos. La vibración se intensifica y, por un segundo, todo se queda completamente mudo. Ni respiración, ni zumbido, ni viento. Nada. Y en ese vacío perfecto, una sola nota resuena con una claridad imposible, la última nota, sostenida, pura, demasiado larga para ser natural, y mientras se prolonga, sientes que algo se abre, no una puerta física, sino una grieta en la percepción, una especie de rasgadura en el espacio justo detrás de ti. El aire se vuelve frío, tan frío que tu aliento debería verse, pero no lo hace, porque el frío no es físico, es una ausencia, como si el calor hubiera sido absorbido por algo que acaba de cruzar. Lentamente, muy lentamente, comienzas a escuchar una respiración que no es tuya, sincronizándose primero con tu ritmo, copiándolo con precisión inquietante, y luego adelantándose apenas un segundo, marcando un nuevo compás. Si tuvieras el valor de mirar, verías que la sombra proyectada frente a ti ya no coincide con tu postura,
que detrás de tu silueta hay otra forma superpuesta, ligeramente más alta, con hombros más largos y una cabeza inclinada en un ángulo imposible. Pero incluso sin mirar, sabes que está ahí, porque el peso en el aire se ha convertido en algo casi sólido. De repente, todos los dispositivos cercanos, teléfono, computadora, televisor, emiten un leve chasquido y se encienden solos, mostrando en sus pantallas una partitura incompleta que reconoces al instante. La misma que describieron en el apartamento del profesor, y ahora, frente a tus ojos, la última nota ya no está marcada en rojo, está marcada con tu nombre. Intentas apartarte, pero tus pies no responden como deberían, no porque estén paralizados, sino porque algo más está ocupando parcialmente el movimiento, ajustando tu equilibrio, probando tus articulaciones. Sientes como tus dedos se tensan levemente, como si estuvieran aprendiendo la forma de una tecla invisible. La respiración detrás de ti deja de imitar la tuya y adopta un ritmo propio, más profundo, más amplio, como si los pulmones que la producen fueran más grandes que cualquier cuerpo humano, y entonces, muy cerca de tu oído, sin necesidad de mover el aire, una voz que no suena externa sino interna susurra que la melodía está completa, que la puerta ha sido afinada correctamente, que ahora necesita un intérprete permanente. En las pantallas, la partitura empieza a desplazarse sola, línea por línea, hasta llegar a un nuevo compás que no estaba antes, un espacio en blanco esperando ser llenado, y aunque juras no querer hacerlo, tu mente comienza a escuchar una variación, una continuación, una extensión de la canción que jamás existió hasta este momento. Tu sombra frente a ti levanta lentamente la mano. Pero tú no lo has hecho. La figura detrás de ti ajusta sus dedos invisibles alrededor de los tuyos y, como si ambos compartieran el mismo sistema nervioso, sientes la presión descendiendo sobre una tecla imaginaria. No hay piano, no hay instrumento visible, pero el sonido surge igual. Una nota más grave, más profunda, que hace vibrar el aire con violencia contenida. Las luces parpadean y, por un instante, todo se ilumina con un destello blanco que revela la habitación completamente distinta. Las paredes cubiertas de líneas negras ascendiendo hasta el techo, convergiendo justo encima de ti, formando un patrón que imita la partitura. El suelo parece más oscuro, casi líquido, como si estuviera absorbiendo la luz. Cuando la iluminación vuelve a la normalidad, la presión en tu espalda desaparece. La respiración ajena se detiene. Las pantallas se apagan. Pero algo ha cambiado. Porque al intentar moverte, sientes que tu cuerpo responde con una precisión nueva, extraña, como si cada articulación hubiera sido reajustada. Tu oído percibe un leve eco constante, un tono sostenido en el fondo de todo sonido, como si la última nota nunca hubiera dejado de sonar realmente. Y en el reflejo más cercano, una ventana, una pantalla negra, un espejo, notas que tu sonrisa tarda una fracción de segundo más en desaparecer que el resto de tu rostro, quedándose fija un instante adicional, apenas perceptible, antes de alinearse contigo. En ese mismo momento, en algún lugar desconocido, una nueva grabación comienza. Un archivo llamado La nota final continuación. La primera pista es clara. Se oye un piano lejano. Y alguien, con tu voz exacta, susurra que no queda mucho tiempo, que la melodía no debe completarse, que la última nota no pertenece a este mundo. Que la última nota no pertenece a este mundo, pero esta vez la voz no suena asustada, no suena desesperada, suena tranquila, demasiado tranquila, como si ya hubiera aceptado algo irreversible. El piano continúa, pero ahora cada nota cae con una precisión perfecta, sin errores, sin vacilaciones, como si quien lo tocara hubiera practicado durante años en la oscuridad, y entre acorde y acorde se escucha algo nuevo, un leve crujido, como huesos ajustándose, como dedos estirándose más allá de su límite natural. Intentas hablar, advertir, detener la grabación, pero descubres que tu boca se mueve exactamente igual que la voz del audio, sincronizada al milisegundo, repitiendo cada palabra sin que puedas alterar el guión. No estás escuchando la grabación, la estás ejecutando. Las paredes comienzan a vibrar suavemente y las líneas negras que viste antes reaparecen, surgiendo desde las esquinas del techo, bajando lentamente como raíces vivas que buscan anclarse en el suelo.
el aire se espesa hasta volverse casi líquido, cada respiración cuesta más, como si el espacio se estuviera reduciendo alrededor de ti. De pronto, todas las superficies reflectantes muestran lo mismo, no tu reflejo, sino una figura detrás de ti, más alta, más delgada, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible y una abertura vertical donde debería haber un rostro. Dentro de esa abertura no hay dientes, no hay lengua, solo oscuridad en movimiento, como si algo respirara dentro de un vacío sin fondo. El piano llega al último compás. Sabes lo que viene. Sientes la presión en tus dedos, aunque no estés tocando nada. Y cuando la nota final cae, no suena como música. Suena como algo rompiéndose. No vidrio. No madera. Algo más profundo. La habitación se apaga por completo, no en oscuridad normal, sino en una ausencia total de forma, como si tus ojos hubieran dejado de funcionar. Durante un segundo infinito no existe nada, ni sonido, ni cuerpo, ni espacio. Solo esa nota sostenida vibrando dentro de tu mente. Y entonces, lentamente, la visión regresa. Pero no desde donde estabas. Estás sentado frente a una pantalla. Inmóvil. Con los ojos abiertos. Escuchando una historia sobre una grabación maldita llamada La Nota Final. No puedes parpadear. No puedes moverte. Solo puedes oír cómo alguien describe exactamente lo que acabas de vivir. Alguien con tu voz. La pantalla frente a ti muestra una barra de reproducción avanzando lentamente. Falta poco para que termine. Y detrás de ti, en la habitación donde creías estar antes, algo se mueve por primera vez, adaptándose a tu cuerpo, probando tus piernas, inclinando la cabeza mientras aprende a sonreír como tú. La grabación en la pantalla susurra. La transferencia está completa. El contador llega a 0. Pero el audio no se detiene. Porque ahora no está sonando desde los altavoces. Está sonando desde detrás de la persona que está escuchando esto contigo. Y si en este momento sientes un impulso extraño de girar la cabeza, de comprobar si realmente hay algo allí, no lo hagas. Porque la canción ya terminó. Y lo que vino después se quedó. Si llegaste hasta la última nota, ya formas parte de la historia. Teclado musical Luna Nueva. Suscríbete al canal para más relatos de terror y archivos malditos. Deja tu like si sentiste la presencia. Activa la campana para no perderte la próxima grabación. Y comparte este vídeo con quien se atreva a escuchar. Porque aquí, la próxima nota podría ser la tuya. Ojo.